¿Se lo pueden imaginar? Un grupo de ancianos de la élite alemana, acostumbrados a la serena tranquilidad de los lagos suizos y al bouquet de los vinos franceses más exclusivos, de pronto, como si una locura colectiva los hubiera poseído, lo dejan todo. Abandonan sus retiros dorados para abalanzarse en masa sobre los boletos de avión con un único, insólito destino, Perú. Y no hablamos de un puñado, sino de miles, actuando al unísono. Este acontecimiento, tan extraordinario que desafiaba toda lógica, fue tan sísmico que obligó al propio gobierno alemán a redactar informes de emergencia. Lo que sucedió en el momento en que sus pies tocaron suelo peruano no solo sacudió sus convicciones más arraigadas, desató un verdadero terremoto en el corazón de la sociedad alemana. Esta historia, inspirada en una corriente de eventos reales y aderezada con una dosis de dramatismo, es un testimonio de cómo un país puede, en silencio, convertirse en el futuro. Una suscripción, un like y un comentario cálido son el combustible que nos impulsa a compartir más relatos que nos llenan el alma. Corría la primavera de 2025. En una de las agencias de viajes más prestigiosas de Berlín, una joven empleada, acostumbrada a gestionar itinerarios de lujo, presenció una escena que jamás olvidaría. La clientela habitual, esos venerables patriarcas de la industria y las finanzas alemanas que solo reservaban cabañas junto al lago de Constanza o cruceros de lujo por el Mediterráneo, de repente, con una urgencia febril, comenzaron a preguntar por vuelos a Lima. Al principio, la joven pensó que se trataba de una moda pasajera, quizás una telenovela peruana que se había vuelto viral o la fama de su gastronomía que finalmente había cruzado el océano. Pero la realidad era infinitamente más profunda y desconcertante. La agente casi no da crédito a sus oídos. Un exministro, un hombre de 70 y tantos años con el rostro surcado por décadas de decisiones de Estado, le confesó con un brillo inusual en la mirada: «Quiero sentir en carne propia cómo funciona el Metropolitano de Lima». Otro, un magnate del acero, insistía en que su itinerario debía incluir visitas a los mercados de Surquillo y al Emporio de Gamarra, en lugar de reservas en restaurantes con estrellas Michelin. Lo que era aún más desconcertante era que estas peticiones, tan extrañas y específicas, se multiplicaron como una plaga en cuestión de días, llegando a sumar decenas de reservas. En sus conversaciones, una palabra resonaba constantemente, como un mantra: verificar. Querían comprobar por sí mismos si la maquinaria social peruana funcionaba realmente con esa precisión, con esa eficiencia casi mítica de la que empezaba a hablarse en sus círculos. Esto no era un viaje de placer. Era una peregrinación, una expedición de observación social en toda regla. Friedrich Schmidt, un antiguo ministro de Finanzas de Alemania, una figura cuya palabra podía mover mercados, lo declaró sin tapujos en una entrevista. Después de ver incontables reportajes en nuestros propios medios sobre la asombrosa estructura social de Perú, sentí la necesidad imperiosa de volar y verlo con mis propios ojos. Su círculo de amigos, una constelación de poder que incluía a los más grandes banqueros, a dueños de imperios industriales y a rectores de universidades, se contagiaron de su entusiasmo. Todos, sin excepción, empezaron a hacer planes para empacar e ir a aprender de Perú. Las agencias de viajes de lujo de Berlín estaban al borde del colapso. No entendían nada. Desde su fundación, jamás se habían enfrentado a una avalancha de consultas de esta naturaleza. Estaban completamente desbordados, improvisando sobre la marcha. Los clientes no querían jets privados ni suites presidenciales. Exigían usar el transporte público. Querían visitar clínicas de barrio y comer anticuchos en un puesto callejero. La situación llegó a tal punto que las agencias tuvieron que desechar todos sus paquetes turísticos y diseñar desde cero un nuevo tipo de viaje, el itinerario de inmersión social peruana. Lo más curioso era la edad de estos viajeros. La mayoría eran pensionistas, como se diría en Perú, gente de entre 60 y 80 años, muchos de los cuales rara vez salían de Alemania. Eran los líderes de la sociedad civil, las cabezas de las grandes corporaciones, las voces que moldeaban la opinión pública. Y de repente, todos sentían una fascinación casi religiosa por esa nación andina al otro lado del mundo. El gobierno alemán, por supuesto, no tardó en darse cuenta. La marea era demasiado grande para ignorarla. Empezaron a sospechar que un éxodo tan masivo y coordinado de la élite del país hacia Perú no podía ser una simple coincidencia turística. Tenía que haber algo más. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, en un movimiento discreto, contactó a la embajada peruana en Berlín, tratando de averiguar, con suma cautela, qué estaba pasando. La chispa que había encendido esta hoguera fue un documental emitido por ARD, la televisión pública alemana. Se titulaba El milagro andino, los secretos de la sociedad peruana. El programa había causado un revuelo sin precedentes en los círculos más altos de Alemania.
despertó un deseo irrefrenable de volar y presenciar el fenómeno con sus propios ojos, especialmente los segmentos que detallaban la asombrosa eficiencia del gobierno digital peruano y la humanidad y rapidez de su sistema de salud. El punto que los dejó boquiabiertos, el que destrozó su orgullo teutón, fue la revelación de que Perú no solo era una potencia en tecnología, la velocidad con la que funcionaba toda su maquinaria social dejaba a Alemania, literalmente, a años luz de distancia. La forma en que Perú manejó crisis recientes, con una red de contención social impecable y una cadena de mando con una velocidad de decisión fulminante, dejó al establishment intelectual alemán en un estado de absoluta admiración, por qué no decirlo, de profunda envidia. La industria turística alemana entró en pánico. En una sola semana, las reservas de viajes a Perú superaron las 3.000. Y lo más aterrador era el perfil de los solicitantes, eran, sin exagerar, el 0.1% más influyente y poderoso de Alemania. Era un éxodo de la élite. En cuanto se emitió el documental, los teléfonos de las agencias de viajes de Berlín, Hamburgo y Múnich no pararon de sonar. Recibían cientos de llamadas al día. Las listas de reservas parecían el quién es quién de la economía alemana, 12 directores ejecutivos de corporaciones multinacionales, 8 presidentes de consejos bancarios, e incluso exaltos directivos de gigantes como BMW y Mercedes-Benz. La edad promedio era de 68 años, y para la mayoría, era la primera vez que pisarían el continente asiático. No, esperen, el continente sudamericano. Su geografía mental estaba tan desfasada como su percepción de la realidad. Pero lo que realmente desconcertó a todos fueron sus exigencias de viaje. Se esperaba que estos magnates reservaran vuelos charter, se alojaran en las suites presidenciales del Westin y tuvieran guías privados. Pero este contingente que partía hacia Perú hizo todo lo contrario. Exigieron viajar en clase económica en vuelos comerciales regulares. Pidieron alojarse en hoteles de gama media, tipo boutique en Miraflores, en lugar de palacios de 5 estrellas. Y en su itinerario, el golpe de gracia, no mostraban el más mínimo interés en las joyas del Museo Larco o en la majestuosidad de Machu Picchu. En cambio, querían sumergirse en las estaciones del Metropolitano, pasear por los mercados de productores, visitar clínicas locales e incluso oficinas gubernamentales. Un exministro del gabinete pidió específicamente visitar la Municipalidad de Lima para observar de cerca el proceso de atención al ciudadano. La industria turística alemana sudó la gota gorda para satisfacer estas demandas. Los paquetes turísticos existentes a Perú eran completamente inútiles. Tuvieron que crear a toda prisa un nuevo producto, el Tour de Inmersión Sociológica. El director de una importante agencia de Berlín convocó a una reunión de emergencia. Su equipo tuvo que contactar a las instituciones públicas peruanas para solicitar pases de visita, y los guías turísticos tuvieron que recibir una capacitación acelerada. El enfoque ya no era explicar la historia de la Huaca Pucllana, sino desentrañar los mecanismos de la sociedad peruana. La oficina de PromPerú en Alemania también se vio completamente superada. Normalmente, el número de turistas alemanes en Perú rondaba los 20.000 al año. Ahora, en un solo mes, las reservas ya alcanzaban la mitad de esa cifra. Y lo más extraño era que no pedían lo clásico, querían fragmentos de la vida cotidiana. Las autoridades alemanas, mientras tanto, observaban con gran atención. Un movimiento tan masivo de líderes sociales podría tener implicaciones diplomáticas. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán envió discretamente una nota no oficial a las autoridades peruanas, estableciendo un pequeño puente de cooperación. Lo más fascinante era la mentalidad de estos viajeros. No iban por un capricho. Iban con la intención de estudiar, de comparar a Perú con Alemania. Un exministro de Finanzas compartió su motivación. Leí un informe que afirmaba que la administración digital de Perú está 10 años por delante de la de Alemania. No podía creerlo, así que decidí ir a verificarlo yo mismo. Los medios de comunicación alemanes se sumaron a la fiebre. El diario Bild publicó un titular a toda página, la obsesión peruana de la élite alemana. La revista Der Spiegel lanzó una serie de entrevistas en profundidad con los líderes que viajaban, titulada Aprendiendo de los Andes. Los jóvenes empleados de las agencias de viajes estaban asombrados por la seriedad de sus clientes. Estos viajeros, que normalmente solo buscaban relajarse, se habían transformado en sociólogos aficionados, haciendo preguntas interminables sobre la red de transporte de Lima, el sistema de salud y los detalles del servicio público. Desde el instante en que el grupo más influyente de Alemania aterrizó en suelo peruano, su percepción del mundo, su cosmovisión entera, comenzó a tambalearse peligrosamente. Para aquellos acostumbrados al caos y las multitudes del aeropuerto de Berlín, el aeropuerto internacional Jorge Chávez se sentía como un universo paralelo.
Desde el momento en que salieron de la manga de embarque, apenas 5 minutos después, una primera grieta apareció en el sólido muro de su orgullo alemán. Eran las 2 de la tarde del 15 de abril de 2025. Un vuelo de Lufthansa aterrizó suavemente en la pista del aeropuerto Jorge Chávez. A bordo viajaba el primer contingente, 42 miembros de la élite alemana, un grupo exclusivo donde la mitad superaba los 70 años. Para la mayoría, era su primera vez en Perú, su primera vez en Sudamérica. Cuando la puerta de la cabina se abrió, una bocanada de aire limeño, húmedo y con un dejo a sal, los recibió. Sus expresiones, hasta entonces serenas y seguras, comenzaron a cambiar sutilmente. Al entrar en la terminal, la escena que se desplegó ante ellos fue una bofetada a sus expectativas. Ventanales que se extendían hasta el techo inundaban el espacio con luz natural, el suelo brillaba como un espejo y el diseño minimalista pero cálido los cautivó al instante. Heinz Müller, el exministro de Finanzas, se detuvo en seco, mirando a su alrededor. En su mente, como un fantasma persistente, apareció la imagen del interminable y caótico proyecto del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, un monumento a la ineficiencia alemana. Pero aquí, en Lima, todo fluía con una suavidad sedosa, con una lógica impecable. Mientras caminaban hacia el control de pasaportes, recibieron el primer golpe. Las puertas de control biométrico automático, la Seagate, estaban perfectamente alineadas. La mayoría de los pasajeros pasaban con un simple escaneo facial. ¡Increíble! Esa tecnología, que en Alemania todavía estaba en una fase de prueba plagada de errores, aquí era el estándar, algo cotidiano. Thomas Schneider, el ex CEO de BMW, un hombre que vivía y respiraba eficiencia, se detuvo frente a una de las máquinas. No pudo evitar murmurar una alabanza. ¡Qué maravilla! Hasta un extranjero que no habla una palabra de español puede usarlo sin problemas. La interfaz multilingüe era increíblemente intuitiva, alemán, inglés, japonés, todo al alcance de un toque. Al llegar a la zona de recojo de equipaje, la segunda ola de asombro los golpeó. Una pantalla gigante mostraba en tiempo real el estado de cada maleta. La cinta transportadora se movía en un silencio casi absoluto. No había maletas atascadas, ni equipajes perdidos, problemas que eran el pan de cada día en el aeropuerto de Frankfurt. Aquí, esos fallos eran simplemente impensables. Pero lo que más les impactó fue la capacidad de respuesta del personal. En el mostrador de información, una joven con un inglés perfecto resolvía las dudas de los viajeros. El personal de limpieza, con una eficiencia discreta, pulía el suelo en cuanto un grupo de pasajeros se alejaba. Este nivel de servicio, esta atención al detalle, era algo que rara vez se veía en los aeropuertos alemanes. Las pequeñas comodidades de la terminal también dejaron a los alemanes con los ojos abiertos. El Wi-Fi gratuito de alta velocidad era estándar. Había puertos de carga y dispensadores de artículos de primera necesidad por todas partes. Y la zona de tiendas libres de impuestos, por su tamaño y la variedad de sus productos, dejaba en ridículo a las de los principales aeropuertos europeos. Peter Wagner, el expresidente de la Asociación de Bancos Alemanes, le susurró a su compañero: «Oye, ¿de verdad esto es un aeropuerto sudamericano? Los equipos modernos, la operación impecable. Esto aplasta por completo el estándar más alto de Europa». Mientras se dirigían hacia la conexión con el transporte terrestre, el tercer impacto llegó silenciosamente. Las escaleras mecánicas y las rampas que conducían a los niveles inferiores eran interminables, pero estaban impecablemente limpias. La señalización era tan clara y directa que incluso un recién llegado podía encontrar la salida sin esfuerzo. En el andén de los autobuses, les esperaba el golpe final. El vehículo llegó con una puntualidad matemática. El interior era más moderno y espaciente que el de un tren de alta velocidad alemán. El espacio para las piernas era generoso y la vibración del motor era casi imperceptible. En esos breves 5 minutos, la vieja imagen que los alemanes tenían de Perú se hizo añicos. La etiqueta de país en desarrollo se desvaneció, reemplazada por la realidad de un sistema operativo más avanzado que el de su propia patria. Y la experiencia más grande, la que realmente los haría cuestionar todo, apenas estaba por comenzar. El legendario orgullo alemán por sus autobahns, por ese orden y disciplina en el asfalto, se sintió de repente pequeño, casi provinciano, al enfrentarse a las arterias viales de Lima. Mientras el bus del aeropuerto se incorporaba a la vía expresa, la élite alemana fue golpeada por una nueva ola de revelaciones. La cultura vial peruana era radicalmente diferente al caos que habían imaginado. Al principio,
Estos dignatarios simplemente miraban por la ventana con curiosidad casual, pero en cuanto el bus se elevó sobre el viaducto, sus miradas se quedaron pegadas al paisaje urbano. Desde lo alto, la vista del puerto del Callao en la distancia era sobrecogedora. Su tamaño y actividad superaban con creces al puerto de Hamburgo. Klaus Hartmann, el exministro de Transporte alemán, un hombre que había dedicado su vida a la infraestructura, casi pegó la cara al cristal, examinando la disposición del puerto. Los contenedores estaban apilados con una precisión militar, como en un libro de texto de logística. La organización era comparable a la de los sistemas portuarios alemanes, pero se sentía más moderna, más fluida. Al entrar en el corazón de Lima, las sorpresas se sucedieron una tras otra. Los imponentes edificios de apartamentos se extendían hasta el horizonte, un mar de concreto y vidrio que no se veía con frecuencia en las grandes ciudades alemanas. Pero lo que realmente los dejó sin palabras fue cómo, entre estos gigantescos complejos residenciales, se habían insertado ingeniosamente parques y áreas verdes. Dieter Meyer, el exjefe de Mercedes-Benz, no dejaba de elogiar la escala monumental de estos proyectos. Es una locura. Son supercomplejos residenciales diseñados para albergar a decenas de miles de personas, pero planificados como pequeñas ciudades-estado. Tienen sus propios centros comerciales, escuelas, clínicas, parques. Todo a poca distancia. Es una genialidad del diseño urbano. Cuando su atención se desvió hacia las calles, otro impacto los esperaba. Aunque el tráfico era denso, no había el menor atisbo de caos. Esa calma, esa fluidez que rara vez se veía incluso en las autopistas alemanas, aquí era la norma. Los cambios de carril se hacían con una cortesía ordenada, y los semáforos parecían estar sincronizados por una inteligencia superior. Lo que más les conmovió fue la armoniosa convivencia entre el transporte público y los vehículos privados. El Metropolitano, con su carril exclusivo, se deslizaba a través de la ciudad, puntual y eficiente. En muchas ciudades alemanas, una red de autobuses de ese nivel todavía era un sueño lejano. Peter Wagner, el exbanquero, volvió a susurrar a su compañero: piensa en esto. Con la increíble densidad de población que tiene Lima, que el tráfico fluya así. Es casi un milagro. En Berlín o Hamburgo, la hora punta es un infierno. Lima, en cambio, se mueve con la calma de un perro viejo y sabio. La escena en los paraderos del Metropolitano y las estaciones de autobús también dejó perplejos a los alemanes. La gente esperaba en filas ordenadas. Cuando llegaba el bus, dejaban bajar a los pasajeros primero, y luego subían ellos. Esa cortesía cívica, ese don de gentes, era un estándar de oro incluso para Alemania. La apariencia de las tiendas y negocios a pie de calle también dejó una profunda impresión. Los letreros estaban unificados, las fachadas de los edificios bien mantenidas. No como en algunos barrios de Alemania, donde los carteles chillones y el desorden arruinaban el paisaje urbano. La diferencia era abismal. Y lo que más destacaba era el diseño de la red vial, que priorizaba al peatón. Cada cruce peatonal estaba equipado con guías de voz para personas con discapacidad visual. Las aceras estaban claramente separadas de la calzada, y las rampas para sillas de ruedas estaban por todas partes, superando con creces las normativas de accesibilidad alemanas. Desde el puente que cruzaba el río Rímac, el cielo nocturno de Lima les regaló el golpe de gracia. El mar de luces de los rascacielos a ambos lados del río brillaba con un ritmo vibrante. El espectáculo era más grandioso, más moderno, que el del centro de Frankfurt o Múnich. En ese trayecto del aeropuerto al hotel, la perspectiva de la élite alemana sobre Perú dio un giro de 180 grados. Comprendieron que Perú no era solo un tigre económico emergente, en planificación urbana, en infraestructura de transporte e incluso en la conciencia cívica de su gente, estaba claramente por delante de Alemania. Para aquellos que a menudo se quejaban de que el metro de Berlín era viejo, sucio y propenso a las huelgas, subirse al Metropolitano de Lima fue el momento en que su orgullo se hizo añicos. Habían creído que su sistema de transporte público era el pináculo mundial. Ahora, a la luz de la realidad peruana, les parecía pálido e insignificante. A las 9 de la mañana del día siguiente, el grupo de dignatarios alemanes salió en la estación central del Metropolitano. Para estos hombres y mujeres, acostumbrados a choferes privados y a la primera clase, usar el transporte público era un desafío. Pero estaban decididos a verificar por sí mismos la fiabilidad del sistema peruano. Desde los torniquetes de entrada, llegó la primera sorpresa. Las escaleras mecánicas descendían a una profundidad considerable, pero todo a su alrededor brillaba, como si acabara de ser instalado. Era el polo opuesto al ambiente lúgubre, húmedo y polvoriento del U-Bahn de Berlín.
Lo que más les impactó fue que en cada estación había ascensores especiales para personas con movilidad reducida y para los ancianos. Ingrid Müller, la exministra de Bienestar Social de Alemania, no pudo contener una exclamación de asombro al llegar al andén. «¡Esto es increíble!». La plataforma estaba brillantemente iluminada, y las baldosas del suelo brillaban como mármol. Comparado con la penumbra de las estaciones de Berlín, la diferencia era como la noche y el día. Pero el detalle que los dejó boquiabiertos fue el diseño de la señalización. En las pantallas digitales, la información se mostraba en español, inglés y japonés. La hora exacta de llegada del próximo autobús se mostraba con una claridad impecable. En Alemania, las noticias de retrasos o cancelaciones en el metro eran una constante. Aquí, esa palabra no parecía existir en el vocabulario, todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. La línea de espera pintada en el suelo de la plataforma también dejó atónitos a los alemanes. La gente, de forma natural, formaba una cola ordenada. Cuando llegaba el autobús, se apartaban a ambos lados para dejar salir a los que bajaban. Esa autodisciplina era un ejemplo a seguir incluso en Alemania. Cuando el autobús se detuvo, llegó la segunda sacudida. El diseño exterior era más elegante y aerodinámico que el del metro más nuevo de Alemania. Sus líneas fluidas y su carrocería de un blanco inmaculado le daban la apariencia de un vehículo de lujo. Cuando las puertas se abrieron, el espacio interior los dejó con los ojos abiertos. Era tan espacioso como una sala de estar, con los asientos distribuidos de forma ergonómica. Las barras de sujeción y los cinturones de seguridad estaban por todas partes. Y lo más notable, los asientos prioritarios estaban claramente marcados, y vieron a jóvenes levantarse automáticamente para ceder su asiento a los mayores. Thomas Schneider, el exdirectivo de BMW, no dejaba de maravillarse por la limpieza del interior. No hay ni un solo trozo de papel, ni una mancha en el suelo. Parece nuevo. En el metro de Berlín, los grafitis y los equipos rotos eran algo común. Aquí, eran impensables. Lo que más les impactó fue la civilidad de los pasajeros. Hablaban en voz baja. La mayoría estaban absortos en sus teléfonos o leyendo un libro. Nadie hablaba a gritos por teléfono ni comía de forma ruidosa. Esa conciencia del espacio común era algo raro en las grandes ciudades alemanas. La precisión operativa del metropolitano también superó sus expectativas. Las paradas y arranques del autobús eran suaves como la seda. El tiempo entre estaciones estaba calculado al segundo. En Alemania, los fallos de señalización o las paradas inesperadas eran habituales. Aquí, eran una imposibilidad estadística. Al hacer transbordo, la tercera ola de impacto los golpeó en el corazón. Aunque se trataba de un laberinto donde se cruzaban varias líneas, la señalización era tan intuitiva que era imposible perderse. Cada línea estaba claramente diferenciada por un color, todo ordenado y lógico. Dejaba en ridículo el caótico y confuso sistema de transbordo de la estación central de Frankfurt. Las comodidades dentro de la estación también dejaron estupefactos a los alemanes. Baños impecablemente limpios, pequeñas tiendas de conveniencia, farmacias e incluso cajeros automáticos. Poco a poco, comprendieron que una estación del metropolitano no era solo un lugar para cambiar de transporte, era un centro de servicios pensado para el ciudadano. Hans Beyer, el exdirector de los ferrocarriles alemanes, le comentó a sus compañeros con emoción: esto no es solo una red de transporte. Es la manifestación de la educación de todo un pueblo. Sintió que la cultura cívica de la gente era aún más impresionante que la excelencia de la infraestructura. Al final de ese viaje de 1 hora por las venas de Lima, la élite alemana seguía sumida en el asombro. Tenían la prueba irrefutable: su sistema de transporte público, supuestamente el mejor del mundo, estaba muy por detrás del de Perú. Fue el instante en que su orgullo se hizo polvo. Para aquellos que, en Alemania, tenían que esperar días o incluso semanas para conseguir una cita médica, la experiencia en una clínica limeña fue una revelación, una inmersión total de su realidad. Conseguir un chequeo completo en menos de 2 horas. Su asombro era tan grande que no podían articular palabra. Al tercer día, ocurrió un pequeño imprevisto. Uno de los miembros del grupo, Rudolf Auer, exdirector del Bundesbank, comenzó a sentirse mareado, con una opresión en el pecho. A sus 72 años, con un historial de hipertensión y diabetes, todos se temieron lo peor. El guía turístico, sin dudarlo un instante, lo acompañó directamente a la emergencia de una prestigiosa clínica en San Isidro. Antes de entrar, los amigos de Auer estaban nerviosos. Se preguntaban si un extranjero recibiría la atención adecuada en un hospital peruano.
Pero en cuanto cruzaron las puertas, todas sus dudas se disiparon. En la entrada de emergencias, comenzó el primer milagro, el registro fue ultra rápido. La recepcionista, con un inglés fluido, evaluó la situación, al instante, contactó a un intérprete de alemán a través de una tablet. En Alemania, conseguir un intérprete médico requería una cita previa. Aquí, en Perú, estaba disponible al instante, en línea. El proceso de registro de datos, verificación del seguro y asignación de un médico se completó en menos de 10 minutos. En Alemania, solo verificar los documentos del seguro podía llevar media hora. La eficiencia del sistema informático estaba en otra dimensión. En la sala de espera, llegó el segundo impacto. Incluso en emergencias, el ambiente era tan tranquilo y confortable como el lobby de un hotel. Asientos cómodos, iluminación suave, un silencio que ayudaba a calmar los nervios de los pacientes. Era el polo opuesto a las abarrotadas y caóticas salas de emergencia de Alemania. Cuando llegó su turno, la tercera sorpresa los esperaba en la puerta del consultorio. El médico jefe había estudiado en Alemania, por lo que podía comunicarse con ellos en un alemán perfecto. Pero lo que más les impresionó fue su profesionalismo. Revisó meticulosamente el historial médico de Auer, consultó en línea las posibles interacciones de sus medicamentos con los que se usan en Alemania y no dejó ningún cabo suelto. El proceso de diagnóstico fue el golpe definitivo. Electrocardiograma, radiografía de tórax, análisis de sangre, tomografía computarizada. Todo se realizó en menos de una hora. Una tomografía. En Alemania, conseguir una cita para una tomografía podía llevar semanas. Aquí, fue inmediato. Los resultados estuvieron listos al instante, y el diagnóstico fue fulminante. María Schmidt, la ex viceministra de Salud alemana, le susurró a un colega: esto no es una consulta médica. Es una revolución en la atención sanitaria. Dijo que ni siquiera los hospitales universitarios más prestigiosos de Alemania podían igualar esa velocidad. La calidez del personal también sorprendió a los alemanes. Las enfermeras monitoreaban constantemente el estado de Auer, respondiendo con paciencia a todas las preguntas de sus preocupados amigos. Era un contraste brutal con el trato a menudo frío y burocrático de los hospitales alemanes. Este era el modelo de atención médica centrada en el ser humano. Afortunadamente, no era nada grave. El diagnóstico fue un episodio de estrés relacionado con el largo viaje y el jet lag. Al recetar la medicación, el médico tuvo el cuidado de elegir fármacos que tuvieran una contraparte fácil de encontrar en Alemania. Esa consideración, esa empatía, era algo rarísimo en los hospitales alemanos. En la farmacia, otra sorpresa. El farmacéutico explicó en alemán cómo tomar cada medicamento, y en cada caja había una etiqueta con las instrucciones en alemán, para evitar cualquier confusión al volver a casa. Ese nivel de atención personalizada para un extranjero era impensable en Alemania. Al pagar la cuenta, llegó el golpe final. La consulta de emergencia, todas las pruebas de alta tecnología y la medicación costaron apenas una décima parte de lo que habrían costado en Alemania. Incluso sin la cobertura de su seguro alemán, el precio era increíblemente asequible. En ese momento, se rindieron a la evidencia, en accesibilidad y eficiencia médica, Perú ganaba a Alemania por goleada. Al salir de la clínica, la élite alemana se quedó sin palabras. Desde el registro hasta el alta, todo el proceso había durado menos de 2 horas. Una eficiencia que en Alemania era ciencia ficción. Pero lo que más les impresionó fue la combinación de profesionalismo, calidez humana, tecnología de punta y precios justos. Perú lideraba en todos los frentes. Peter Rosenberg, el expresidente de la Alianza de Seguros de Salud de Alemania, les dijo a sus compañeros: el sistema de salud de Perú es el modelo del que Alemania debería estar copiando la tarea. Acabamos de ver el verdadero significado de una atención médica eficiente y humana. Cuando la élite alemana caminaba por las calles de Miraflores, no solo veían un distrito comercial. Vieron la prueba de cómo Perú había transformado el consumo en una industria cultural, en una experiencia sublime. Incluso la avenida comercial más lujosa de Frankfurt tendría que inclinarse con respeto ante lo que se había logrado en Lima. Al cuarto día, el grupo se adentró en el corazón comercial de Miraflores y en el centro comercial Arcomar, suspendido sobre un acantilado con vistas al Pacífico. Al principio, pensaron que sería un simple día de compras. Pero en cuanto pusieron un pie en la calle, su percepción cambió por completo. Miraflores no se parecía en nada a los viejos distritos comerciales de Asia o Europa. Toda la zona estaba diseñada como un gigantesco parque cultural. Las aceras eran amplias,
conectadas por puentes peatonales, y la iluminación y la vegetación se fusionaban en una armonía perfecta. El contraste con las calles estrechas y los edificios abigarrados de los centros comerciales alemanes, que a menudo resultaban agobiantes, era abrumador. Joachim Weber, el expresidente de la Cámara de Comercio de Alemania, no paraba de elogiar el diseño de las fachadas. Cada marca tiene una personalidad fuerte y distintiva, pero el conjunto es increíblemente armonioso. ¡Qué buen gusto! Comparado con el caos visual de la avenida Kurfürstendamm en Berlín, aquí había más orden, más modernidad. El primer impacto vino de las tiendas por departamento y las boutiques. No eran simples tiendas, cada una era un parque temático en sí misma. Había zonas de prueba para que los clientes interactuaran con los productos, asesores personalizados e incluso pequeños cafés integrados en el espacio, transformando la compra en una experiencia cultural. Comparado con las tiendas alemanas, que a menudo no eran más que almacenes de mercancía, la diferencia de nivel era abismal. Las tiendas peruanas habían elevado el acto de comprar a una forma de entretenimiento. Los clientes no solo adquirían un producto, se llevaban un recuerdo, una experiencia. Al entrar en una tienda de ropa, llegó la segunda sorpresa. El nivel de servicio al cliente superaba incluso al de los grandes almacenes más exclusivos de Alemania. Cada cliente parecía tener un estilista personal que le ofrecía recomendaciones a medida. Ese trato VIP, reservado en Alemania para la clientela más selecta, aquí era para todos. Claudia Müller, la expresidenta de la Asociación de la Moda Alemana, se dio cuenta de la estrategia de las tiendas. No solo venden ropa. Venden un estilo de vida. Cada marca tiene su propia historia, su propia filosofía, y los clientes están ansiosos por formar parte de esa narrativa. Durante la cena, el tercer impacto explotó. Desde los patios de comida de los centros comerciales hasta los restaurantes de alta cocina, todo era impecable. La higiene superaba los estándares alemanes, y el sabor y el servicio eran de primera clase. Lo que más les conmovió fue que cada restaurante tenía su propio tema, su propia atmósfera. A diferencia de la uniformidad de muchos restaurantes alemanes, en Perú, comer era una fiesta cultural. No solo la comida era excelente, el ambiente, el servicio, la decoración. Todo estaba pensado para mimar al cliente. Y el elemento más increíble era la tecnología digital. Pedidos a través de códigos QR, consulta de inventario en tiempo real, recomendaciones personalizadas. Todo estaba conectado en la nube. Comparado con las tiendas alemanas, que en muchos casos todavía dependían de sistemas anticuados, aquí estaban 10 años en el futuro. Thomas Schmidt, el expresidente de la Asociación de Economía Digital de Alemania, compartió su visión con sus compañeros. Perú ha elevado el consumo de una simple transacción a una industria completa. Ir de compras se ha convertido en una mezcla de entretenimiento y cultura. La forma en que los clientes interactuaban también dejó atónitos a los alemanes. Los jóvenes comparaban precios en sus teléfonos, mostraban sus compras en las redes sociales, compartían opiniones. El consumo ya no era un acto solitario, era una gran fiesta social. Desde los puentes peatonales que conectaban los edificios, la vista panorámica de Miraflores les dio el golpe de gracia. Decenas de miles de personas paseaban de forma ordenada, cada tienda bullía de actividad, y todo el distrito comercial, a pesar de su enorme tamaño, funcionaba con una eficiencia asombrosa. Los espectáculos culturales y eventos en las calles, algo que en Europa se veía de vez en cuando, aquí eran constantes. El comercio y el arte se habían fusionado, creando una sinergia poderosa. Era un modelo completamente diferente al rígido enfoque comercial alemán. Angela Weiss, la exministra de Cultura, lo resumió con admiración. Perú ha creado un nuevo tipo de urbanismo a través de la cultura del consumo. Esto no es solo un lugar para comprar. Se ha convertido en un espacio para que la gente se reúna, cree y disfrute. Después de un día en Miraflores, la élite alemana despertó. Entendieron que el modelo de consumo peruano no era solo una forma de ganar dinero, era un reflejo de la inteligencia y el corazón de una sociedad. Cuando la élite regresó a su país, todo el tejido social de Alemania se estremeció. Estos hombres, que durante toda su vida habían pregonado la supremacía alemana, ahora elogiaban a Perú con un fervor casi religioso. La conmoción fue tal que el gobierno alemán se vio obligado a encargar informes urgentes. A principios de mayo de 2025, la élite alemana aterrizó en Berlín. Desde el momento en que pisaron el aeropuerto, sus rostros habían cambiado. Estos defensores acérrimos del eurocentrismo ahora tenían la mirada ampliada. Y en cuanto abrieron la boca, desataron una tormenta en todos los círculos de poder de Alemania.
El primer trueno lo lanzó el exministro de Finanzas, Friedrich Schmidt. En una recepción política en Berlín, declaró públicamente, la administración digital de Perú está, como mínimo, 10 años por delante de la de Alemania. La clase política quedó en shock. Que esas palabras provinieran de un hombre que siempre había defendido a Alemania como el número uno era inconcebible. Los medios de comunicación alemanes se lanzaron sobre la noticia. El diario Bild tituló, El shock peruano de la élite alemana. Der Spiegel publicó la serie Aprendiendo de los Andes, la peregrinación de los líderes alemanes. El Frankfurter Allgemeine Zeitung inició una columna de análisis en profundidad para descifrar el modelo peruano. La segunda ola vino del ex CEO de BMW, Thomas Schneider. En un congreso de la industria automotriz, afirmó sin rodeos que la red de transporte público de Lima es más eficiente y visionaria que la autobahn alemana. El orgullo nacional alemán, centrado en sus coches, se derrumbó. Para los ejecutivos que sufrían a diario los atascos de Frankfurt y Múnich, esa afirmación fue un rayo en cielo sereno. El mundo empresarial alemán comenzó a temblar. Los directivos que habían viajado a Perú compartían sus experiencias en cada reunión, la eficiencia del Jorge Chávez, la puntualidad del Metropolitano, la velocidad de los hospitales, la innovación digital de Miraflores. Y todo lo respaldaban con datos. La ola más grande vino del sector de la salud. La ex viceministra Maria Schmidt, en un congreso médico nacional, elogió el sistema de salud peruano. Cuando reveló que una tomografía que en Alemania requería 3 semanas de espera, en Perú se hacía en menos de 2 horas, la comunidad médica alemana inició un profundo proceso de autocrítica. El gobierno alemán ya no podía quedarse de brazos cruzados. La marea de elogios a Perú era imparable. Los ministerios de Economía y de Asuntos Exteriores crearon un grupo de trabajo de emergencia. Su objetivo, analizar en detalle la maquinaria social peruana y determinar qué lecciones podía aprender Alemania. En el Bundestag, el Parlamento alemán, el tema Perú explotó. Los diputados de la oposición acribillaron al gobierno con preguntas. ¿Cuánto retraso tenemos en digitalización en comparación con Perú? El partido gobernante también se vio presionado para importar rápidamente las exitosas políticas peruanas. El debate sobre Perú se apoderó de Berlín. La gente común también se contagió. Las conversaciones de la élite y los reportajes diarios en los medios despertaron la curiosidad del ciudadano de a pie. Las inscripciones en las clases de español en Berlín y Múnich se multiplicaron por 10. Las reservas de viajes turísticos a Perú se dispararon un 500%. La conclusión del informe final del gobierno alemán fue devastadora. El documento de 200 páginas, titulado Después de Perú, un cambio de perspectiva de la élite y sus implicaciones sociales, declaraba sin rodeos que Perú no era solo una potencia emergente, sino un modelo avanzado del que Alemania debía aprender. El informe destacaba la velocidad de la transición digital, la fluidez del transporte público, la humanidad de la atención médica y el nivel de sofisticación del urbanismo comercial. En todos estos campos, concluía, Perú estaba a la vanguardia. El informe recomendaba especialmente tomar a Perú como ejemplo en materia de civismo y orden social. A finales de 2025, el canciller de Alemania anunció una visita de Estado oficial a Perú. No era una simple formalidad diplomática. Era una misión de aprendizaje para estudiar de cerca las claves del éxito peruano. En la delegación, junto a ministros y empresarios, viajaba un grupo de aquellos ancianos curiosos que iniciaron todo. El viaje que comenzó como una peregrinación personal de una élite asombrada había terminado por desencadenar un giro histórico en la política nacional de una de las naciones más poderosas del mundo. Se había convertido en un hito, en una lección de humildad y en el comienzo de una nueva era. Si este relato te ha conmovido, si ha hecho vibrar algo dentro de ti, dale un me gusta, suscríbete y activa la campanita. La próxima historia será aún más impactante.